Entonces, ¿en qué consisten los pilotes? O más bien el pilotaje, porque un pilote solo es algo que no se suele utilizar, evidentemente, porque no tiene demasiadas finalidades. El pilote en edificación se utiliza para cimentar en general. También se utiliza como parte de pantallas de pilotes que son elementos de contención, es decir, un pilote al lado de otro, formando una pantalla que puede contener tierras. No es ese lo que nos ocupa aquí, ese tema, sino el pilotaje como elemento de contención. Pilotaje es el conjunto de los pilotes y los encepados. Es decir, varios pilotes se agrupan y encima tienen un dado de concreto que concentra las cargas, se llama encepado o cabezal. ¿Por qué se usan pilotes? En principio, las cimentaciones, lo más sencillo es cimentarlas superficialmente, a base de zapatas o incluso losas. Cuando el terreno es un poco flojo, pues nos vamos a pozos. Bajamos un poco y con una simple excavadora sencilla y hacemos un pozo. Pero hay veces en las que eso no es suficiente, por diversas razones. Por ejemplo, porque tenemos un terreno demasiado flojo para cimentación superficial. Si el terreno es muy flojo, las zapatas, echamos el cálculo y pueden salir demasiado grandes, incluso una losa no funcionar bien, o demasiados asientos. Esa es otra razón. Podemos tener una limitación muy estricta de asientos, aunque el terreno no sea demasiado flojo. Si por alguna razón los asientos son muy, muy estrictos, imaginemos, por ejemplo, algunos edificios industriales donde apenas podemos tener asiento porque cierta maquinaria no lo admite. Y si tenemos esas limitaciones, los pilotes suelen tener asientos mucho menores que las zapatas. Otra posibilidad, por ejemplo, la limitación de la incidencia sobre cimentaciones adyacentes. Cuando tenemos una edificación como esta, la carga en verde, al cargar sobre el terreno puede ocasionar un asiento en las edificaciones que están cerca. Sobre todo si son edificaciones frágiles, podemos tener problemas. Hace poco subimos al blog un post sobre el efecto en el caso de esas cimentaciones superficiales en el caso de zapatas y en el caso de losas. Vemos que a pesar de la mala fama que se llevan las losas, las zapatas también transmiten unas fuerzas muy importantes. En el momento que estamos transmitiendo aquí arriba, siempre vamos a tener un asiento generalizado del terreno y eso puede afectar a las edificaciones adyacentes. Vamos a intentar evitarlo. Una manera es poner pilotes. Los pilotes nos llevan la carga más abajo y entonces no tenemos tanto ese problema. Otro motivo para poner pilotes es tener esfuerzos de tracción. Por ejemplo, cuando tenemos un edificio muy esbelto, el viento puede hacer que tengamos en una parte compresión y en otra tracción. Evidentemente hay que componer el esfuerzo del viento con el efecto de las cargas propias, del peso propio, vamos, sí, sobre todo el peso propio porque las cargas vivas pueden no estar. Entonces, peso propio y cargas muertas, componemos todo eso y en algunos edificios nos puede salir que estas columnas están traccionadas. Entonces, el pilote es una manera de hacerlo, de resolver eso. O a veces en edificios pequeños, tipo pabellón, nave, galpón, cuando el viento es muy fuerte, podemos tener también ese problema. Perdón, no era esto lo que quería. Podemos tener el problema de que con la succión en un edificio ligero, a priori, el viento sopla, hace unas fuerzas de succión y eso puede llegar a ser importante y tender a levantar la nave. De todos modos, el caso más habitual para haber tracciones suele ser este de edificios muy esbeltos. O a veces también podemos tener tracciones por arcillas expansivas. Es una de las maneras de soslayar el problema de las arcillas expansivas es colocando pilotes que absorban esos movimientos de levantamiento. O a veces incluso podemos no tener necesidad absoluta de hacer una cimentación de pilotes, pero por el freático, por ejemplo, o por alguna otra razón constructiva, tenemos dificultades para ejecutar cimentaciones superficiales o semiprofundas incluso. Entonces puede resultar conveniente.
Los pilotes son incluso más adecuados cuando tenemos cargas elevadas y concentradas. O dicho de otra manera, si tenemos que pilotar, también puede convenir tener concentrar las cargas, hacer que las cargas sean más grandes. En el caso del edificio de la izquierda, tenemos solo 3 filas de columnas, en el de la derecha tenemos muchas más, aquí tenemos mucho más concentradas las cargas, se suelen aprovechar mejor los pilotes, porque ejecutar todos estos más pequeños es complicado. Pero al revés, cuando tenemos cargas muy bajas, a veces el pilotaje es una complicación. Por ejemplo, supongamos un edificio industrial, puede ser bastante complejo hacer pilotes. A veces pues, podemos llegar a mejoras de terreno u otras soluciones. También ocurre lo mismo cuando tenemos que los pilotes necesitan demasiada longitud. Tenemos 25 metros, 15, 25 metros puede ser, pero ya si tenemos que hacer 40 o 50 metros, la cosa se pasa un poco, ¿no? Sí. Entonces, puede ser conveniente cambiar de solución en vez de pilotes, utilizar soluciones más superficiales como mejoras de terreno, etcétera. Y otro campo bastante habitual de los pilotes y particularmente de los micropilotes es el recalce en cimentaciones ya existentes. Ese tema tampoco será objeto de esta charla. Vamos a hablar siempre, en este caso, de pilotes de obra nueva. En recalces lo que más se utiliza actualmente ya son micropilotes por su capacidad de perforación, porque se pueden colocar elementos más pequeños, más fáciles de acoplar a la cimentación existente, por la maquinaria, etcétera. Entonces, para calcularlos, pues nos basamos siempre en la normativa, pero veremos que normalmente en las normativas hay muchas cosas que no ocurren. Empezamos por la versión, digamos, americana. En esta charla vamos a centrarnos un poquito, quizá vamos a intentar hacerlo doble Europa-América, pero se va a notar un poquito más por motivos normativos que vamos a hablar un poquito más en europeo. Vemos una posteriormente ya más en la que vamos a tratar sobre todo el tema del sismo y le daremos un enfoque todavía más americano. En este caso vamos a hacerlo mixto. Vamos a empezar hablando de la normativa americana. Tenemos siempre cuando hablamos de cimentaciones dos componentes. Uno es el componente geotécnico, que pasa con el terreno, y otro es el componente estructural, que pasa ya con el concreto. Entonces, en el componente estructural, la normativa americana se basa siempre en ACI, sobre todo, evidentemente, en ACI 318, y hay algunas normas específicas de pilotes en campos bastante concretos, como la ACI 543 y la 336. En geotecnia, lo más habitual, por lo que yo conozco y lo que me ratificaron los compañeros americanos, es que se utilice sobre todo, más que normativa, se basa en bibliografía y en fórmulas consolidadas por la práctica. En el caso de Europa, pues veremos sobre todo, en el caso de España, que tenemos el código técnico que nos aportará también fórmulas para geotecnia. Eso no quiere decir que sea lo mejor ni lo ideal. El problema de los códigos es, digamos, una comodidad un poco peligrosa. El código nos va a dar unas fórmulas, una manera de trabajar, unas expresiones, unas pautas, pero que en cierto modo deja de lado otras que también podrían ser válidas y que cuando no había códigos se utilizaban a criterio de cada uno, ¿no? Pero también simplifica un poco el trabajo y da un respaldo normativo. En cuanto a normativa, pues vamos a tener, pasamos de Europa a América, tenemos los eurocódigos, el Eurocódigo 7 de Estudios Geotécnicos, y habla un poquito también de cuestiones ya de la no del estudio geotécnico propiamente dicho, sino de las propias cimentaciones. Realmente no se titula Estudios Geotécnicos, se titula Proyecto Geotécnico. Bueno, la versión es la en 1997-1 y la versión española la UNE. Y el Eurocódigo 2, que es el de concreto u hormigón. Tenemos también dos normas más pequeñas, ya muy específicas, dedicadas a la realización de trabajos geotécnicos, es decir, a la ejecución, una para pilotes perforados y otra para pilotes de desplazamiento.
Y vamos aquí ya a la norma en la que más nos vamos a basar, el documento básico del código técnico, el documento básico de seguridad estructural cimientos. El código técnico es, por decirlo de alguna manera, la norma que aglutina todos los documentos normativos relativos a edificación en España. CTE es Código Técnico de la Edificación. Es la base, se divide en varios documentos básicos. Los de seguridad empiezan todos por SE, el documento básico SE es el de seguridad en general, y luego algunos que tienen la letrita, el documento básico SEA, el de acero, SEC, el de cimentaciones. Y luego, para el caso del concreto, deriva a la instrucción EHE, que actualmente está vigente la versión EHE 08. Es la norma o código vigente en España para concreto. Estas dos normas son, bueno, el documento básico es específico para edificación, la EHE es genérica para todo tipo de obras de hormigón o concreto, pero en cuanto a cimentaciones tenemos también algunas normas que nos pueden ayudar, como son la guía de cimentaciones en obra de carretera, la RON, que son recomendaciones de obras marítimas, y el pliego de prescripciones PG3 para puentes y otras estructuras. Estos no son normas obligatorias y mucho menos en edificación, son guías, pero nos sirven en muchos casos para la edificación. A veces hay que cogerlas con cierta cautela, se nota de dónde vienen, es decir, la guía de cimentaciones de obra de carretera, pues es para carreteras. Está pensada la mayoría de las veces pues para elementos como los puentes, o la ROM, que está pensada para puertos. Pero hay muchas cosas que son comunes. Un pilote es un pilote en todas partes. Otra cosa es que cuando ya están pensando en grupos de pilotes, evidentemente cuando tenemos un puente tenemos muchísimos pilotes o un puerto, mientras que en cimentaciones de edificios vamos a hablar de pilotes pues, de 1, 2, 3, 4 pilotes, a veces incluso alguno más, pero nunca de pilotes de 20, o sea, de encepados de 20 pilotes. Estas normas, en principio, tienen un ámbito de aplicación solo en España. El CTE es obligatorio y la EH08. Estas normas son voluntarias, son guías. Me quedaba por comentar también estas otras, que son las NTE, en cierto modo, iba a decir que están derogadas, pero realmente nunca fueron obligatorias, entonces no le vamos a llamar derogadas. Las NTE son unas normas que se publicaron en España por el Ministerio allá por los años 70, que eran normas con un carácter muy, muy práctico, basadas casi siempre en cálculos a base de tablas y unas explicaciones muy concretas, todo muy ordenado. Son tres las dedicadas a pilotes, la CPI, pilotes in situ, CPP, pilotes prefabricados y CPE, encepados. Estas capturas están tomadas de la página geotecnia.com, donde está una recopilación interesantísima de todas estas NTE. Insisto, eran normas muy prácticas, pensadas para aquellos tiempos en los que la capacidad de cálculo además era muy limitada y se hacían de manera sencilla. Y en toda esta normativa, en principio, está planteada cada una en su zona, es decir, las NTE fueron pensadas para España, nunca fueron obligatorias para España y como recomendaciones que son, como cualquier otro libro que podamos pensar, se puede aplicar en cualquier otro lugar. Lo mismo de estas guías, el código técnico y estas normas que son europeas en España no son de aplicación obligatoria, pero se pueden aplicar y en América se pueden aplicar igualmente. La ACI, la obligatoria es la 318, pero solo afecta a la parte de concreto. Bueno, es obligatoria, es decir, la mayoría de las normas y códigos latinoamericanos todos los de concreto están basados en ACI 318. Entonces, cuando tenemos que armar un elemento, pues si estamos en América, tenemos que utilizar la normativa que nos corresponda. Si estamos en Colombia, la NSR. Si estamos en Argentina, la CIRSOC, etcétera. Casi todas están, insisto, basadas en la ACI 318. Hasta hace poco había alguna excepción, que era, si no recuerdo mal, Bolivia, pero ya la normativa nueva de Bolivia está
basada en ACI 318. La Firesoft le pasó lo mismo, estaba basada hasta hace unos años, las Firesoft de los 80 estaban basadas en las DIN alemanas, pero las actuales, las numeradas como 2015, que fueron aprobadas en el 13, están ya basadas en ACI. Entonces, pero esto solo es a efectos de armado. Generalmente, las normas, la mayoría de las normas nacionales no contemplan las cuestiones geotécnicas. Entonces, lo que vamos a hablar aquí sigue siendo aplicable estemos donde estemos, porque aunque esté recogido formalmente en el código técnico o en la guía de cimentaciones de obras de carretera o en la ROM, son fórmulas y procedimientos que están recopilados de alguna manera de la bibliografía. Se nota, por ejemplo, cuando un libro es español reciente o es americano o español previo al CTE, en que cuando se pone una fórmula en un libro actual se hace referencia al código técnico y si no es actual o es americano, se hace referencia a que si es la fórmula de Bessick, la fórmula de Mellenorf, etcétera. No hay ningún problema en aplicar estas fórmulas, estemos donde estemos, porque, insisto, son fórmulas recogidas ampliamente por la bibliografía, aunque pasen de ser la fórmula de Mellenorf a ser la fórmula F34, me estoy inventando el número, del código técnico. Bien, cuando vamos a hacer un proyecto de pilotes, una de las primeras cosas, como en todos los proyectos, es tener un estudio geotécnico. Tenemos la peculiaridad de que cuando tenemos una cimentación profunda, tenemos que ver cómo es el terreno en la profundidad. Esto parece una obviedad, pero a veces tenemos que preverlo de cierta manera cuando hacemos el proyecto. Quiero decir, tenemos un solar, vamos a hacer un edificio y no sabemos a priori a veces la cimentación que vamos a tener. Encargamos un estudio geotécnico y lo más probable es que esté pensado, salvo que lo hayamos ya tenido muy claro por referencias anteriores que vamos a hacer pilotes, vamos a tener un estudio para cimentación superficial. Si luego no cumple y necesitamos pilotes, vamos a tener que ampliar ese estudio. Eso puede ser un contratiempo. Claro, ahí en la pescadilla que se muerde la cola, es decir, si lo prevemos para cimentación profunda y después nos vale como una superficial, pues hemos pagado un estudio que tampoco hacía falta. Entonces ahí tenemos difícil solución. La solución parcial, si es viable a veces, o sea, si es posible contractualmente, es hacer un estudio previo muy suave para ver el tipo de terreno y anticipar qué puede salir y después ya hacer un estudio más detallado para tener los parámetros concretos para una cimentación superficial o para una cimentación profunda. Bien, tipos de pilotes. Aquí, digamos que los vamos a clasificar de tres maneras, pero al final se van a quedar en que casi siempre estamos hablando de lo mismo. Según el material, podemos tener pilotes de madera, pilotes de acero o pilotes de concreto. Y los pilotes de concreto se pueden hacer prefabricados, o bien de concreto armado o pretensado, o bien hacerlos in situ, es decir, ejecutarlos en el propio terreno. Entonces, según el procedimiento constructivo, tenemos desplazamiento de hincados, es decir, aquellos que se clavan, o de extracción, aquellos que se hace el agujero y se hace el pilote. Y luego algunos tipos intermedios. Y finalmente, según el procedimiento de fabricación, prefabricados o in situ. Pero al final, como decía, acaban siendo las mismas clasificaciones. Según el material, vamos a ver en verde todo lo que es prefabricado, vamos de abajo arriba. Los prefabricados se colocan por hinca, es decir, se clavan en el terreno y van a ser de madera, de acero o de hormigón prefabricado. Porque evidentemente no se puede hacer in situ. Como mucho se podría ejecutar en la propia obra fuera del agujero y luego levantarlo y clavarlo. Pero eso ya sería prefabricado, aunque fuera en la propia obra, cosa además muy rara, ¿no? Entonces, cuando son de desplazamiento, son prefabricados y son de madera, de acero o de hormigón prefabricado. Y cuando son, entonces entramos en la parte roja del cuadro, son ejecutados in situ, pues van a ser de hormigón in situ y tienen que ser de extracción, es decir, hacemos un agujero y lo rellenamos de concreto. Bien, una vez que tenemos una visión general de los tipos de pilote,
Vamos a ver cómo los vamos a calcular, qué comprobaciones vamos a hacer. Eh, ya prácticamente está aceptado el método de los estados límite, el RGB, es que se suele llamar en América, que se basa en estados límites últimos y estados límite de servicio. Estados límite últimos son aquellos que pueden llevar al colapso a la estructura y estados límite de servicio aquellos que hacen que deje de funcionar de manera adecuada, pero no se, eh, no se derriba, no se derrumba. Empezamos por los últimos, es decir, aquello que puede llevarnos al, al derribo de la estructura. Geotécnicos, estabilidad global, es decir, que por alguna razón, generalmente estamos pensando en cimentaciones próximas a taludes, pues se mueva toda la obra. Bien arrastrando consigo la obra y el conjunto de los pilotes o bien rompiéndolo, como vemos en la figura inferior. Esto ya se sale un poquito de lo que es el cálculo de los propios pilotes, es un asunto de estabilidad global de mayor alcance, estabilidad de taludes y este tipo de cálculos. Hundimiento. Este es el cálculo más frecuente, el que nos ocupa. Tenemos una carga vertical y el pilote se hunde en el terreno. O arrancamiento. Tenemos una carga vertical hacia arriba y se arranca. Esto ya es como hablábamos en los casos de que podamos tener tracciones. Y luego tenemos la rotura horizontal del terreno cuando tenemos cargas horizontales muy fuertes. En esta exposición vamos a hablar de, sobre todo, de cargas verticales hacia abajo, es decir, pilotes normales. Dejaremos para otro caso el tema sísmico, que es cuando realmente tenemos problemas de esfuerzos horizontales y ya todo otro tipo de problemática que tiene muchas consideraciones especiales que no daría tiempo aquí a abarcar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos resueltos los problemas geotécnicos, tenemos que pensar también en los estructurales o simultáneamente. Tenemos que los pilotes, cuando tienen una carga vertical, sea de hacia abajo o hacia arriba, pues tendrán una compresión o una tracción. Y si tienen carga horizontal, pues tendrán cortante y flector como cualquier otro elemento. Y luego tenemos que hacer las comprobaciones de estados límite de servicio. Es decir, aquellas situaciones que pueden hacer que el edificio presente algún tipo de problema sin que llegue al colapso. Por ejemplo, asientos. En este caso es lo que tenemos aquí dibujado. Se asientan todos los pilotes, baja todo el edificio. Bueno, como siempre, como hablamos también cuando hablábamos de cimentaciones superficiales, si asienta todo el edificio, pues el problema realmente de servicio no es del propio edificio, pero podemos tener problemas, pues imaginemos si baja mucho, con que aparezca un pequeño peldaño en la entrada, una tubería de conexión de instalaciones que se pueda romper, etcétera. Y más problemático todavía es cuando tenemos asientos diferenciales. En este caso, tenemos un piloto, un encepado que se asienta más que los demás y entonces se producen unas deformaciones en el edificio que pueden, por un lado, deteriorar las tabiquerías, hacer que no funcionen bien las puertas, ventanas, etcétera. Puede causar ciertas molestias e incluso puede inducir esfuerzos en la estructura. En este caso vemos cómo esta deformación de la estructura, pues aquí aparecerán unos negativos y aquí unos positivos que pueden perjudicar a la estructura. Tenemos también el problema de levantamiento. Si tenemos tracciones, esto es mucho menos habitual, y desplazamiento horizontal, que ya no, como decíamos, no nos vamos a ocupar de él. Y estructurales, pues que aparezca por culpa de todo esto, fisuraciones. O fisuración del propio pilote, era lo que estábamos pensando cuando pusimos aquí la fisuración, cuando tenemos esfuerzos horizontales. Es decir, cuando tenemos esto, pues que se fisure el pilote, pero bueno, ahí ya estamos saliéndonos un poquito, es un poco ya rebuscado, ¿no? El punto fundamental es el asiento y, como veremos, en pilotes no suele ser un problema muy grave. Normalmente los pilotes suelen tener muy pocos problemas de asientos. Bueno, aquí quizá no debería pararme demasiado en temas de cálculo, pero quería comentar
que a veces, pues cuando se hacen los cálculos en métodos de estados límite hay varias maneras de enfocarlo. Una es con coeficientes parciales, es decir, poner un coeficiente o factor de seguridad a la carga, otro a la resistencia, y la comparación es que la carga mayorada o de cálculo tiene que ser menor que la resistencia mayorada o de cálculo. En cálculo geotécnico muchas veces la carga no se mayora, se utiliza la de servicio y se mayora solo, o se minora la resistencia. Otra manera de enfocarlo es un coeficiente global que se analiza, es decir, se coge la resistencia de servicio entre la acción de servicio. Entonces tenemos un coeficiente F global, o un factor. Y luego una manera de expresar lo que utiliza mucho CIPE, que es el porcentaje o coeficiente de aprovechamiento, que es la acción dividida entre la resistencia. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos un pilote en el que cargamos 600 kilonewtons y, en principio, de servicio tenemos una resistencia de 2400. Lo más sencillo, coeficiente global. La resistencia entre la acción es 4. Es decir, tenemos un factor de seguridad global de 4. Bien, otra manera de enfocarlo, pues vamos a multiplicar la acción por 1,5 y la resistencia la vamos a dividir entre 2. Estos coeficientes los cogí un poquito al azar para que salieran los números sencillos. Bueno, a veces tenemos el coeficiente global, por ejemplo, un coeficiente 3, que realmente sería lo mismo que hacer esto. La comprobación es esta, 600 menor que 2400 entre 3. Y entonces cumple, pero no tenemos tampoco el dato de por cuánto. Aquí sí. La ventaja es que aquí podemos utilizar varios coeficientes y entonces podemos matizar. Ese es lo que tienen los estados límite, que nos permiten aplicar varios coeficientes, uno a las acciones, otro a las resistencias, y entonces podemos jugar con más parámetros y manejar mejor la incertidumbre. Y este es el método con CIPE, 900 entre 1200. Cogeríamos estos valores, los valores ya mayorados y minorados, entonces el porcentaje sería un 75%. La ventaja que tiene esto es que nos da bastante la idea de cómo estamos en cuanto a seguridad, si estamos cerca o lejos. Aquí vemos que un 75% pues aún teníamos bastante más margen. Bien, vamos entonces a ver las acciones y la resistencia. Las acciones sobre los pilotajes van a ser cargas verticales. En este caso, cuando hablamos de carga estamos pensando hacia abajo. Luego tenemos la tracción, cortante y momento. Hemos resaltado la carga vertical porque es de la que nos vamos a ocupar ahora. Y hay otras acciones que podemos tener, como es el rozamiento negativo, que consiste en que cuando tenemos un suelo muy, muy flojo, el suelo tiende a sentarse él solo, roza a los pilotes y tiende a llevarlos hacia abajo. Y a veces tenemos empujes horizontales porque tenemos edificios próximos u otro tipo de cargas, y esas cargas sobre el terreno generan tensiones horizontales que pueden afectar a los pilotes. No nos vamos a ocupar ahora de todo esto, porque si no, evidentemente, no nos daría tiempo a exponer el cálculo general de pilotes. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? En el estado límite de hundimiento, en la comprobación de compresión, que veremos que llamamos tope estructural, y en el asiento, siempre referido a carga vertical. Vamos a hablar entonces primero del hundimiento. Primero del pilote aislado y luego de qué pasa cuando tenemos un grupo. Entonces aquí entramos en un clásico que vamos a ver los mecanismos resistentes por punta y por fuste, son los básicos, y diferentes tipos de métodos de cálculo que vamos a poder utilizar. Punta y fuste, ¿qué ocurre? Pues que cuando cargamos un pilote, transmitimos una carga al pilote, el pilote intenta clavarse y la punta lo va a impedir. Se forman unas zonas en las que se incrementan fuertemente las tensiones, unas plastificaciones. Hay muchos modelos de representación de este fenómeno para calcularlo. Este está tomado de la guía de cimentaciones de obra de carretera. Una zona más activa
unos 3 diámetros hacia abajo, que influye, pero también por encima de la punta, ese terreno influye en esa resistencia. Esa es una manera de trabajo del pilote y la otra es la resistencia por el propio fuste. Si nosotros queremos hundir el pilote, hay un rozamiento entre las paredes del pilote y el terreno que hay que vencer. Podría incluso parecer que es poco, pero hay pilotes que solo se sostienen por fuste, no buscan un terreno firme en el que hincarse por punta, e incluso los pilotes que se hincan por punta tienen la peculiaridad de que cuando alguien se ha tomado la molestia de intentar analizar cómo se va transmitiendo la carga y hacen unos estudios específicos, descubren que la mayoría de la carga al final se transmitió por fuste. Y de hecho, para conseguir movilizar las cargas por punta que nos dan las normas, pues hace falta un asiento bastante grande. Sin embargo, a efectos prácticos se suele aceptar un cálculo por punta y por fuste. Bueno, se suele aceptar, pero hemos visto antes, perdón, vuelvo atrás, 3 métodos de cálculo, pruebas de carga analíticos y pruebas y cálculos sobre la base de ensayos de penetración. Los métodos que las normas suelen dar y la bibliografía como recomendables son las pruebas de carga. Es decir, se asume que los métodos que podemos tener no van a ser nunca muy precisos y que la mejor manera, si queremos realmente saber cuánto van a aguantar los pilotes, es hacer una prueba de carga. Ir al terreno, mejor que sea el propio terreno y no un terreno parecido, hacer unos pilotes de un tamaño como los que vamos a ejecutar para minimizar los problemas de escala. Claro, también podemos hacer unos más pequeños, pero tendremos que hacer esas correcciones por la escala. Entonces ya tenemos más incertidumbres. Y entonces cargarlo. Hay varias maneras, hay pruebas estáticas, consisten, aquí vemos, se colocan estas vigas, aquí hay unos pilotes que trabajan a tracción, esta viga tremenda y un gato hidráulico que va a empujar el pilote que está aquí en el centro, que es el pilote ensayado. Cuando el gato aprieta, empuja el piloto hacia abajo, evidentemente eso supone una reacción hacia arriba en esta viga y por eso hay que tener estas otras bien ancladas al terreno. O a veces, en vez de tener esos anclajes, lo que se hace es con peso. En cualquier caso, vemos que es una paramenta bastante importante. Y hay otras más sencillas que son las pruebas dinámicas, que son a base de golpeos. Todo esto implica, por supuesto, un tratamiento estadístico posterior. Aquí vemos la propuesta del CTE. Lo que quería observar de esto es que cuantas más pruebas hagamos, mejor. Es decir, aquí nos dice, la resistencia será la mínima resistencia media entre este factor epsilon 1 y resistencia mínima entre este factor epsilon 2. Vale. Si tenemos una prueba de carga, pues el factor va a ser 1,40. Entonces, nos va a dividir por bastante la resistencia. Cuantas más tengamos, menos, y a partir de 5, pues ya no tenemos ni que corregirla. Es decir, cuantos más ensayos, mejor. ¿Problema de los ensayos? Una, evidentemente, valen dinero. Y dos, a veces no es solo cuestión de dinero, que en obras grandes se amortiza, en obras pequeñas es muy difícil, es decir, una obra de 15 pilotes, si tenemos que montar todo este tinglado, tenemos que hacer un pilote, tenemos que hacer toda la maquinaria, etcétera, un lío. Pero además del problema directamente de coste, tenemos el problema de la gestión y de la forma de contratación. Es decir, cuando estamos haciendo el proyecto, posiblemente no podamos disponer de lo necesario para hacer la prueba. Las pruebas no pueden ir, una prueba de este tipo, difícilmente va a ir a coste del propio proyecto, tendrá que ir sobre como porcentaje en el coste de la propia ejecución, si no, costaría más la prueba que el propio proyecto, ¿no? Entonces, esas pruebas, cuando estamos haciendo el proyecto, difícilmente las vamos a poder hacer.
y se pueden hacer ya cuando está contratada la constructora, ya puede poner maquinaria, etcétera, pero no siempre podemos hacer ese tipo de gestiones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos métodos analíticos, habíamos visto, lo llamamos analíticos aquellos que se basan en los parámetros de Mohr-Coulomb, es decir, en el ángulo de rozamiento o fricción y en la cohesión. Entonces, y vamos a basarnos también en los ensayos de penetración, sobre todo en el SPT. Bien, empezamos por los analíticos. Partimos de una mentira, pero que es una mentira que más o menos funciona, que es que la resistencia es igual a la resistencia en punta más la resistencia por fuste. Es mentira porque realmente no se llega a producir siempre esa resistencia por punta y fuste tal y como la calculamos, pero es verdad porque más o menos se va comprobando que funciona. Esto es algo común en estructuras, es decir, muchísimas de las fórmulas que tenemos asumidas realmente son a nivel de detalle mentira y a nivel de resultado ciertas. Es decir, imaginemos, por ejemplo, el típico cálculo a flexión que hicimos toda la vida. Tenemos un bloque de compresiones que tiene una forma determinada. Hablamos del diagrama parábola rectángulo, del diagrama rectangular. Nadie sabe realmente cómo es. Hubo muchos diagramas a lo largo de la historia, del siglo XX sobre todo. Hay un texto muy, muy bonito de ACI recorriéndolos todos. Vale, pero no se sabe muy bien. Y sin embargo, al final, pues el resultado de la resistencia a flexión pues se parece. Pues estamos en un caso parecido. No sabemos muy bien cómo se distribuye la carga entre punta y fuste, pero aplicando estos métodos parece que dan buenos resultados. Entonces vamos a ver estos métodos para roca, para arcilla y para arena. En el caso de arcilla tenemos que contemplar dos casos: corto plazo o condiciones no drenadas y largo plazo o condiciones drenadas. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una arcilla, el drenaje, la circulación de agua, del agua que contiene, y prácticamente todas las arcillas están saturadas en condiciones de terreno natural. Cuando nosotros la cargamos, el agua tiene que salir y en arcilla tarda mucho. Entonces, a corto plazo vamos a tener unas condiciones y a largo plazo vamos a tener otras condiciones ya con el suelo drenado, que se van a parecer, veremos a la arena. En roca, el código técnico pues nos plantea unas formulaciones. En principio vamos a calcular siempre, cuando tenemos roca, solo por punta, es decir, el pilote llega a la roca y ahí se apoya, o a veces es necesario hacer un pequeño empotramiento, cuesta bastante. Entonces, como la roca es muy rígida, vamos a asumir que lo vamos a resolver por punta. Entonces tenemos una formulación, vamos a pasarla un poco por encima, pero vamos a ir a su esencia. La resistencia por punta, es decir, unitaria, vemos que la resistencia total es el área de punta por la resistencia unitaria. Hasta aquí tampoco creo que haya que detenerse mucho en este punto. La resistencia unitaria por punta depende de tres factores. Este KSP, que es un coeficiente que veremos ahora. QU es la resistencia a compresión simple y DF, que tiene en cuenta la longitud de empotramiento en la roca. Entonces, ¿qué tiene este KSP? ¿A dónde vamos con esto? Tiene este valor S, influye espaciamiento de discontinuidades, diámetro del pilote y apertura de las discontinuidades. ¿A dónde quería ir? A que cuando trabajamos en roca son fundamentales las discontinuidades. Una frase muy, muy elocuente de Enrique Montalar, un bloguero fantástico que tiene un blog, una página estupenda en la que podemos encontrar materiales muy interesantes de cimentaciones. Lo resumía como: lo importante de la roca es lo que no es roca. Bueno, creo que la frase citaba a un importante ingeniero geotécnico, pero no recuerdo ya exactamente la cita. Bueno, el caso: discontinuidades, el desplazamiento y las aperturas. Luego, por supuesto, la resistencia a compresión simple de la roca, que es el parámetro que solemos tener, y el empotramiento. Si nos vamos a la guía de cimentaciones en obras de carretera, vemos algo parecido. Nos dice, es el doble de lo que sería la presión
vertical admisible en el caso de cimentaciones superficiales. Eso es lo que nos dice. Entonces, presión admisible en cimentaciones superficiales para roca, según esta guía, depende de la compresión simple de la roca sana y depende de otros factores que son el grado de alteración, espaciamiento y el tipo de roca. Me lo había dejado. Entonces son 3 factores. Y compresión simple, aquí esto es una constante, la presión de referencia de 1 megapascal. De hecho, si trabajamos en megapascales, nos la podemos cargar, es un 1. Y parámetros adimensionales, tipo de roca, grado de alteración y espaciamiento de las litoclasas. Es decir, lo que importa es cómo está la roca, además de su propia resistencia. No nos paramos mucho más en la roca, vamos a pasar a la arcilla. Vamos a hablar entonces, como decíamos, de corto plazo o condiciones no drenadas y largo plazo o condiciones drenadas. A corto plazo no dio tiempo a drenar, es decir, estamos colocando el pilote, vamos a cargar y tenemos que calcular la resistencia. Bueno, pues la resistencia en este caso ya no es solo punta, sino que es punta y fuste. La resistencia es la suma de la resistencia por punta y la resistencia por fuste. Resistencia por punta es el área de punta por el área unitaria. Perdón, por la resistencia unitaria. Y la resistencia por fuste, el área del fuste, por su resistencia unitaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular las resistencias unitarias, porque obviamente una vez que tenemos un pilote, el área de punta la sabemos, es el área de la circunferencia, cuando es redondo, del cuadrado, y el área de fuste también lo sabemos, porque podemos perfectamente medir el perímetro por la altura. Entonces, los problemas vienen cuando tenemos que calcular las resistencias unitarias. Y una vez que tengamos la resistencia total, pues aplicaremos el coeficiente de seguridad, pero eso viene después. Entonces, vamos a empezar por la resistencia por punta. Resistencia por punta nos dice el código técnico que es un coeficiente de capacidad multiplicado por la cohesión aparente. Entonces, la cohesión aparente, resistencia de compresión, tenemos ese valor que nos va a dar el geotécnico y el coeficiente de capacidad portante depende del empotramiento del pilote. Bueno, en principio puede depender más de un factor, pero nos dice que toma como valor 9. Es decir, 9 veces la cohesión aparente, sin drenaje, por supuesto, ya que estamos hablando de corto plazo. Por ejemplo, pilote de 50 centímetros de diámetro, suelo arcilloso, resistencia a corte sin drenaje 70, resistencia característica por punta, vamos a hacerlo, cohesión aparente, resistencia a corte sin drenaje, a efectos prácticos vamos a tomar el mismo valor, C sub U, bueno, pues 9 por los 70 que teníamos, 630 kilómetros metro cuadrado. Área de la punta, como es de 50 centímetros, 0,20 metros cuadrados, resistencia por punta 124 kilonewtons. Aquí hay un pequeño matiz, la guía de cimentaciones de obras de carretera pues matiza un poco más el valor en función del diámetro, dice 1 menos diámetro entre 3, no más de 2 tercios, multiplicado por 9 ese valor, es decir, un valor FD que se multiplica por 9 y casi siempre va a ser menor que 1. Entonces, ¿qué más? La ROM pues también ofrece otro valor, 9 menos 3 diámetros. Por ejemplo, para medio metro tenemos que con el CT es 9, con la guía de cimentaciones en obras de carretera sale 7,5 y con la ROM también sale 7,5 y, hombre, es un poco relevante. Ahora, el 9, extrañamente, pues está recogido por la normativa y por tanto tiene ese amparo. Esto es algo que nos va a pasar muchas veces, pero no solo con 3 normativas diferentes, que ya es curioso, sino que según manejemos diferentes métodos que podamos encontrar en la bibliografía en todos los aspectos de la geotecnia, pues vamos a encontrar matices. Y a veces algunos libros explican el contexto exacto en el que se ha obtenido ciertos resultados y lo matizan, lo explican un poco, pero tampoco podemos siempre tener todos los datos y otros libros pues tampoco llegan a tanto. Bien,
tenemos además de la resistencia por punta, la resistencia por fuste. Nos da una fórmula, el código técnico, bueno, en este caso es dimensional, está aplicada, creo recordar que es en kilopascales, y nos da la resistencia por fuste, la resistencia unitaria. Bueno, aquí pone la designación estado, aquí Q, esto fue un pequeño error tipográfico, cuando se refiere por fuste suele denotarse con tau. Bueno, aquí nos dice que cuando tenemos pilotes con fuste de acero, 0,8. Los pilotes de acero se utilizan muy poco, pero sí que se utilizan a veces los pilotes de concreto u hormigón con camisa de acero. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos una resistencia por fuste que depende de la resistencia a corte sin drenaje y una resistencia por punta que también depende de la resistencia a corte sin drenaje. En cierto modo, esta es la manera de tener en cuenta el valor soporte del suelo. Por decir, referido a una pregunta que nos estaban haciendo, si no se tenía en cuenta la resistencia del suelo, el valor soporte. La resistencia del suelo, cuando estamos hablando de una arcilla en condiciones no drenadas, pues se da por este parámetro C sub U. Bien. Teníamos aquí el ejemplo. Antes vimos la resistencia por fuste de un pilote, 50 centímetros de diámetro y 70 kilómetros metro cuadrado de resistencia al corte. Ahora le añadimos la longitud y vemos la resistencia por fuste. Aplicamos la formulación, 41 kilómetros metro cuadrado, el área del fuste, tenemos que medirla. Pi por diámetro es el perímetro por la longitud. 24 metros cuadrados la resistencia, 41 por 24, 970. Lo podemos aplicar con una hojita de cálculo y así es muchísimo más sencillo. Intentamos siempre tener hojas de cálculo para todos estos procedimientos porque además así nos permite fácilmente tantearlos. Simplemente cambiar aquí donde dice L15, ponemos L14, L13, L12 y afinamos o cambiamos la cohesión, el diámetro, el parámetro que sea e inmediatamente tenemos los resultados. Bien, teníamos la resistencia por punta y por fuste, 124, 970. Vemos que la resistencia por fuste sale muchísimo mayor. Parece que queremos apoyarnos en un terreno firme. Bueno, en este caso nos hemos apoyado en el propio terreno, no hemos buscado otro todavía más duro. Y lo que vemos es que por fuste tenemos más resistencia. También es cierto que es un pilar de 15 metros y de solo medio metro de diámetro. Si tuviéramos más diámetro tendríamos más resistencia por punta y si fuera más corto lo mismo, ¿no? Y sobre todo, si tuviéramos debajo de esta arcilla un terreno mucho más duro, evidentemente, pues tendríamos otra resistencia por punta. Bien, como siempre, la hojita de cálculo que lo resume todo, 124 de resistencia por punta, 970 de resistencia por fuste, resistencia característica 1094, perdón, aplicamos el coeficiente de seguridad 2, que es el que el código técnico nos indica para este cálculo a corto plazo. Entonces nos queda una resistencia real de cálculo de 547, que es la que podemos utilizar. Esta sí, directamente la comparamos ya con la carga de servicio. A largo plazo, ¿qué ocurre? Pues que la arcilla no es que sea una arena, pero para efectos de formulación ya vamos a utilizar la formulación de arenas. En el caso de arenas, pues por punta tenemos esta fórmula, el parámetro, el factor FP, F sub P, que se refiere a si tenemos pilotes hincados u hormigonados in situ. Es un poquito más alto. Para el caso de pilotes hincados, intentar considerar en cierto modo que cuando hacemos una hinca, el terreno se compacta. De hecho, bueno, cuando hablábamos de pilotes por fusta y punta, existe también otro sistema que consiste en colocar muchísimos pilotes y compactar el terreno, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? El segundo parámetro, aquí están un poquito desordenados, pero N sub Q es un factor de carga definido por esta expresión. Vemos que lo que cuenta aquí es
el ángulo de fricción o de rozamiento interno. Es decir, la resistencia por punta viene muy determinada por el ángulo de rozamiento del terreno. Y por último tenemos la presión vertical efectiva a nivel de punta. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en un suelo homogéneo en el que se mantuviese constante el ángulo de rozamiento, que no siempre es así, es decir, puede ir aumentando según baja, la presión va aumentando, la presión vertical efectiva aumenta con la profundidad. Esto prácticamente por definición de presión, según tenemos terreno acumulado, va aumentando la presión linealmente con la profundidad si el terreno es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia por punta, bueno, esto lo veremos en que cuanto más profundo tengamos la punta del pilote, con un mismo terreno, más resistencia vamos a tener por punta. Luego veremos también que la resistencia por fuste va variando a lo largo de la propia altura del pilote. Se me iba ya un poquito el pensamiento a eso antes. Entonces, estos son los factores. Es decir, nos influye que sea hincado o que sea colado in situ, nos influye el ángulo de rozamiento y la presión. A partir de cierta profundidad, la carga de hundimiento por punta deja de aumentar. Es decir, aquí vemos que tenemos un máximo de 20 megapascales. ¿Qué quiere decir? Que aunque con la profundidad, como la presión aumenta, vamos ganando resistencia unitaria por punta, tenemos un tope. Es decir, vamos aumentando la presión según aumentamos la profundidad hasta llegar ahí, a 20. La guía de cimentaciones lo hace de otra manera. Limita la profundidad a 20 diámetros. Entonces nos dice, bueno, vamos a ver a qué profundidad tenemos la presión vertical efectiva, pero no vamos a coger directamente la profundidad de la punta, sino que vamos a decir la profundidad de la punta sin pasar de 20 diámetros. Y lo mismo, pues también la ROM pone una limitación. Es decir, la resistencia por punta aumenta con la profundidad hasta que llegamos a una profundidad a la que no aumenta más. Luego tenemos la resistencia por fuste. Esta también varía con la profundidad, pero directamente. No os asustéis, aquí pusimos una integral. Es algo que no solemos hacer, pero bueno, de vez en cuando un sustito tampoco viene mal. ¿Qué quiere decir esto? Integral entre 0 y L, es decir, a lo largo del fuste, la resistencia unitaria por el diferencial de área. Es decir, en cada punto del fuste vamos a tener una resistencia a fuste distinta. Insisto, aquí pone tau, podría poner Q. Una resistencia a fuste diferente. Según aumenta la profundidad, tenemos distinta resistencia a fuste, aunque luego esa integral se resuelve muy fácilmente, acaba siendo un producto. O también podemos coger y decir, bueno, en un tramo determinado tenemos una resistencia a fuste y un área, un perímetro por la longitud de ese tramo. Entonces sumamos todos esos tramos. De hecho, hasta la aparición del código técnico era habitual tomar como resistencia al fuste un valor constante. Y tampoco era muy grave, veremos ahora cómo se puede simplificar. Bien, vamos allá. ¿Cómo se calcula la resistencia al fuste? Tenemos 4 factores. El primero, presión vertical efectiva al nivel considerado. Es decir, a 1 metro tenemos una presión y, por tanto, la resistencia a fuste será un determinado valor. A 2 metros tenemos lo doble de presión, ya será lo doble. Irá aumentando con la presión. Coeficiente de empuje horizontal que depende de ejecutar el pilote. Es decir, en este caso tenemos pilotes hincados KF1, en pilotes perforados 0,75 y bueno, luego algunos casos de híbridos, pero esto es muy poco frecuente. Es decir, en pilotes hincados tenemos una resistencia al fuste un poco mayor que si son perforados. El valor F depende del material. Pilotes de hormigón in situ madera 1, prefabricados 0,9, porque resbalan un poco más, por decirlo de alguna manera, son más lisos, y pilotes de acero 0,8. Esto, como decía, aunque los pilotes de acero son muy poco utilizados, podemos tener el caso de pilotes en el que hayamos utilizado un encamisado de acero en la excavación y que quede ahí. Y luego, el último parámetro, el ángulo de rozamiento interno.
Es decir, es el parámetro típico de las arenas. En arcillas tenemos la resistencia al corte o cohesión y en arenas tenemos el ángulo de rozamiento. Y vemos limitación también a cierta profundidad, en este caso es a 120 kilopascales. Por ejemplo, pilote de hormigón in situ, 85 centímetros de diámetro, la base, 1 metro de profundidad, es decir, aquí no vamos a considerar resistencia. El pilote mide 10 metros, enterrado en suelo arenoso, de densidad 17 kilómetros metro cúbico. La densidad nos sirve para poder calcular la presión vertical y el ángulo de rozamiento, que es, como decíamos, el parámetro fundamental de una arena. Resistencia por fuste, a 1 metro de profundidad. A 1 metro de profundidad, la presión vertical será 17 por 1 metro. 17 kilómetros metro cúbico, que era la densidad, por 1 metro de profundidad. Multiplicada por 0,75, porque era un pilote perforado. Aquí tenemos KF1. Como es un pilote de hormigón in situ, va a ser F también 1. Y la tangente de 28 grados, perdón, estamos aquí arriba. Entonces, a 1 metro la resistencia es 6,78 kilómetros metro cuadrado. A 11 metros aplicamos lo mismo, pero tenemos mucha mayor presión vertical, 74,57. En ningún caso se superan 120 kilómetros, la distribución va a ser lineal, es decir, el único parámetro que varía con la profundidad, perdón, es la presión vertical. Y va variando linealmente porque el terreno es homogéneo. Entonces, esta es la distribución de la resistencia. Pasa de 6,78 a 74,57. Lo que decíamos antes, si tomáramos una resistencia media, es decir, una resistencia en el punto medio, pues de 40, 41 prácticamente, entonces solo tendríamos que hacerlo muy sencillo, 41 por el área, pi por diámetro por longitud, y ya tenemos la resistencia total, 1086. Bueno, todo esto lo podemos resumir en una hojita de cálculo: diámetro, profundidad de la cabeza, longitud del pilote, tipo de pilote, y directamente se cambian estos factores, peso específico del suelo y ángulo de rozamiento. Bueno, la hoja que nos permite pues ir tanteando diferentes profundidades, diferentes diámetros. El peso específico y el ángulo de rozamiento se supone que no lo vamos a poder tantear mucho porque el suelo está ahí. Y entonces tenemos aquí el cálculo completo del pilote del que estábamos hablando. Es decir, no habíamos hecho antes, había metido el cálculo de la resistencia por punta, que depende del factor de capacidad de carga. Resistencia por fuste. Vemos que en este caso la resistencia por punta sí que es mayor. Bien. Cálculo de la resistencia de hundimiento y en este caso el factor estrés. Es decir, se suma resistencia por fuste más resistencia por punta, 3.900 más 1.086, pues son 4.900 entre 3.664, que es la resistencia del pilote a hundimiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Un pilote 20 metros, suelo arenoso, con densidad 20, ángulo de rozamiento 30. La resistencia unitaria, en este caso, ¿por qué ponemos este otro ejemplo? Pues porque aquí ya la resistencia, si aplicamos la formulación, a esta profundidad de 20 metros nos va a pasar de 120, nos va a ir a 182. No puede ser, se tiene que quedar en 120. Esto es el diagrama de resistencias real. Este no vale. Entonces, pues hay que hacer una pequeña corrección. La hoja de cálculo, en este caso, aplica la corrección para hacer la resistencia del tramo 1 y la resistencia del segundo tramo y suma todo. Aquí la presión media, aquí veíamos, perdón, la resistencia media, aquí la veíamos, estaba justo en el medio, aquí pues hay que operar un poquito. No es tan inmediato. Y luego tenemos los métodos basados en ensayos de penetración, que en el caso de arenas
eh, puede que tengamos estos datos. Es decir, cuando tenemos una arena es bastante complicado tener el ángulo de rozamiento y, o sea, ensayos para tener el ángulo de rozamiento directamente mediante ensayos. Incluso algunos textos recomiendan calcular el ángulo de rozamiento como correlación a partir del cálculo del ensayo SPT. Bueno, pues puestos a hacer eso, a lo mejor tenemos un método que directamente a partir del ensayo SPT nos dé la resistencia para arenas, o bien de ensayos continuos de penetración, que son también muy habituales, e incluso de penetrómetros estáticos o presiómetros. Eso ya es menos habitual. Entonces nos vamos a centrar en el SPT, pues lo que nos dice el código es para la resistencia por punta, tenemos un número dimensional que depende del tipo de pilote. Vemos que en este caso prima mucho el pilote hincado sobre el pilote in situ, pero mucho. Y el valor del NSPT, que bueno, hay que tomar la media activa en la zona activa inferior, es decir, 3 diámetros hacia abajo, 6 diámetros hacia arriba en la zona pasiva superior, y evidentemente tiene que ser el NSPT corregido. Bueno, no nos vamos a detener ahora en las correcciones del NSPT, pero tiene que ser el corregido. No se utilizarán además índices superiores a 50. Es una limitación que pone en plan, cuando llegue a cierto punto, pues no vamos a aumentar esa resistencia. Y bueno, tenemos también la formulación para la resistencia por fuste, que se reduce en el caso de pilotes metálicos. Hay más formulaciones, hemos recogido simplemente una que está en el código técnico. Hay más, no queríamos ya detenernos porque, estimando los tiempos, ya vemos que estamos un poquito al límite de lo que queríamos. Entonces, ya lo esperábamos así, entonces no nos paramos. Nos paramos en los otros cálculos, ahora ya no nos vamos a detener tanto en números, vamos a hablar del efecto grupo. Los pilotes se deben calcular con efecto grupo, quiere decir que cuando tenemos un pilote, tiene una resistencia. Cuando tenemos varios pilotes juntos, evidentemente pueden tener una interacción unos con otros y perder eficiencia. El pilote arrastra el terreno hacia abajo, bueno, pues si está cerca otro pilote, ese terreno, como ya tiene tendencia a bajar, pues el otro pilote no tiene la misma resistencia en el conjunto. Entonces hay un parámetro que es la eficiencia del grupo, es decir, la carga de hundimiento del grupo, entre el número de pilotes por la carga de hundimiento del pilote aislado. Es decir, si tenemos 3 pilotes, no es el triple, sino que es el triple multiplicado por este factor. ¿El código técnico qué dice? Pues mire usted, si tiene 3 diámetros, olvídese del tema. Por tanto, eso es lo más habitual. Dejamos los pilotes, los separamos 3 diámetros y nos olvidamos del problema. Para pilotes separados por un solo diámetro, 0,7. Es decir, perdemos un 30% de la eficiencia de los pilotes. Y luego, entre un diámetro y 3 diámetros, interpolamos. Por ejemplo, en este ejemplo hemos cogido un poquito más. Bien, tenemos un cepado de 6 pilotes, ya es un encepado grande para tratarse de edificación. 3 filas de 2 pilotes, diámetro 50 y separados en estancia 1,20. Resistencia característica de hundimiento de cada uno 1000. Bueno, pues va a resultar que no tenemos una resistencia de 6000, sino que tenemos interpolando con la distancia, tenemos 1,20, es algo más de 2 diámetros. Bueno, pues el coeficiente de eficiencia sale 0,91, que nos dice aquí la hoja de cálculo, y por tanto la resistencia es solo 5460. Aquí en la propia hoja aparece un par de valores más, porque son un par de fórmulas tomadas de la bibliografía, que no están en el código técnico, que nos dan otros valores de coeficiente de eficiencia algo menores. Bien, entonces pasamos ya, una vez que tenemos hundimiento del pilote y hundimiento del grupo, vamos a comprobar el asiento. Realmente los asientos en pilotes no suelen ser un problema. Aquí, bueno, tenemos a veces un puntito en el que nos quedamos en este sentido. Esta afirmación es un poco anticuada. ¿Por qué? Porque las nuevas tendencias en el diseño de cimentaciones y estructuras
buscan un trabajo de interacción entre el terreno y la estructura, considerarlo todo como un conjunto. Y cuando lo queremos considerar así, entonces sí que es muy importante tener en cuenta el asiento, es decir, para ver cómo el comportamiento de la cimentación influye en la estructura y al revés, para tener todo eso modelado, es preciso ya, digamos, tener en cuenta el asiento. Pero eso es de una complejidad importante, prácticamente está en fase, digamos, casi de investigación. A efectos prácticos, no es habitual llegar a ese nivel de detalle. Lo que hacemos es calcular en la estructura como si estuviera en el terreno y a partir de ahí de esas reacciones calcular los pilotes. Ese es el método tradicional y el más utilizado. Entonces, para un pilote aislado, el código técnico no se moja mucho, asumiendo que no suele ser, insisto, no suele ser un problema, y cuando lo es, ya nos dice que mejor hacer pruebas de carga, pues nos dice que 1% del diámetro más el acortamiento elástico del pilote. El acortamiento elástico quiere decir que cuando cargamos el pilote, es un pilote de concreto, tiene una carga como cualquier elemento estructural, cuando se le aplica una compresión, tiene un acortamiento. Bien, ese acortamiento y a eso sumarle el 1% del diámetro. Para 50 centímetros, medio centímetro. Vale. Bueno, es un poco simplón. Luego realmente nos da un poquito una fórmula para ser un poco más precisos hasta cierto punto. Aquí tenemos esta fórmula que nos viene a decir asiento del pilote aislado, diámetro entre 40 veces la resistencia calculada del pilote. Es decir, un poco extraño esto de mezclar los asientos con las resistencias a hundimiento. Pero bueno, insisto, son simplificaciones que hace en este caso la normativa, porque es bastante difícil además conocer el comportamiento real del pilote en el terreno. Y luego aquí, pues esto es el acortamiento elástico. Aquí vemos la longitud. L1 es la longitud fuera del terreno, L2 es la longitud dentro del terreno. En pilotes de edificación vamos a tener siempre todo dentro del terreno. Entonces va a ser esta, la L2 la que mande, por un parámetro que depende del tipo de carga. 1 para pilotos que trabajan por punta, 0,5 para pilotos que trabajan por fuste, y nos da también una interpolación para casos intermedios. Insisto, es un poco extraño que está hablando en un cálculo de asientos de resistencias límite, resistencias de hundimiento, pero bueno, así está la normativa. Y bueno, todo esto multiplicado, por supuesto, por la carga. Por ejemplo, pilote de 65 centímetros de diámetro, 15 metros de longitud, enterrado, como suele ser en edificación, es decir, el L1 es nulo. No es nulo, por ejemplo, esto es raro que aparezca precisamente en el código técnico, sería normal que apareciera quizá en la de carreteras y sobre todo en la de puertos, el valor del L1 cuando tenemos pilotes en el mar, por ejemplo. Entonces, van a estar trabajando por punta con una carga de hundimiento de 2.000 kilonewtons. Módulo de elasticidad del hormigón, 26.000 newtons milímetro cuadrado y la carga es de 1.600. Operamos, hay que tener un poquito de cuidado, eso sí, con las unidades para no liarnos y pues nos sale 16 milímetros. Una hojita de cálculo, como siempre, nos resuelve todo esto mucho más fácilmente y podemos tocar los parámetros como queramos. Y aquí un comentario de la guía de cimentaciones en horas de carretera. Vemos que la fórmula, aunque cambia la forma de ponerla, es prácticamente igual. Aquí vemos aquel diámetro entre 40 veces la resistencia de hundimiento. Aquí vemos el EC, que curiosamente es la longitud, en principio, no habla de longitud fuera del terreno, simplemente se refiere a la longitud y dice longitud de cálculo porque si es por punta dice 1 y si es por fuste dice 1/3 de la longitud de la parte enterrada. Perdón, disminuida en 1/3, es decir, quedan 2/3. En el código técnico decía 0,5, pero bueno, ya vemos que a pesar de esos matices la formulación es prácticamente igual. Pero, ¿por qué recogí esto? Porque dice, depende fundamentalmente de la deformabilidad del terreno en la zona próxima de contacto con el pilote y aunque se han propuesto métodos muy diversos para relacionar la rigidez vertical con los parámetros del terreno, se ha observado que dicha correlación es débil. Es decir, vale, sí, hay muchos métodos, pero cada vez que vamos a hacer una prueba, esto no nos sale.
Entonces, bueno, hacen esta recomendación pues un poco empírica y que en general va siendo suficiente y cuando no sea suficiente tenemos un problema bastante serio. Y entonces, cuando hablamos del grupo de pilotes, una vez que tenemos calculada el asiento de un pilote, recordemos que muy pocas veces vamos a tener un pilote solo, casi siempre tenemos grupos de pilotes unidos por un encepado. En pilotes columna, pues nos dice separados 3 diámetros. Pues no tenemos, si tenemos 3 diámetros de separación y estamos en roca, no hay efecto grupo en el asiento. Y si no, lo que tenemos que hacer es un pequeño ajuste, un poco curioso también, que nos dice, vamos a hacer una equivalencia a que fuera una cimentación superficial, pero apoyada a determinada profundidad. Nos dice la profundidad, que en caso de punta es directamente la longitud total, en caso de fuste la mitad, y si en caso de pilotes mixtos, o sea que trabajan por punta y fuste, pues hay que hacer la correlación como vimos antes para el valor alfa. Y nos dice también que podemos aumentar las dimensiones del grupo, hacerlo más grande, según el tipo de apoyo. Bien, esto sería la zapata equivalente. Aquí vemos, en el caso de fuste aumenta un poco, en el caso de punta no, bueno, hace una equivalencia aquí y nos dice, bueno, pues una vez que tenga eso, calcule usted como si fuera una zapata ahí colocada. Vale. Perdón. Entonces, ¿por qué tampoco se moja demasiado los códigos en esto de los asientos? Bueno, porque lo que acaba diciendo es, los cálculos asociados al estudio de cimentaciones profundas son poco precisos y por ello la realización de pruebas de carga in situ resulta especialmente recomendable. Deben realizarse sobre lo que decíamos antes, sobre pilotes de tamaño semejante, longitud y diámetro, a los que vamos a los que esperamos colocar, porque en principio se supone que si los estamos calculando todavía no lo sabemos muy bien. Y, por supuesto, en terrenos semejantes, y bueno, lo mejor es hacerlos ya directamente en el pilote que vamos a ejecutar. Esto ya es la máxima utilidad, dice, pero por supuesto no lo podemos romper. No vamos a romper el pilote que vamos a dejar en cimentación, pero podemos hacer un estudio de deformabilidad. Entonces, cuando queremos hacer un estudio de deformabilidad, incluso podemos colocar el pilote en el mismo sitio. Bien, aquí nos dice además, los ensayos de carga vertical hasta provocar hundimiento son costosos por el inconveniente importante que supone proporcionar una reacción vertical suficiente. Vimos antes que había que colocar o bien un contrapeso o bien unos pilotes que trabajen a tracción. Es bastante complicado. Bien, tope estructural, decíamos. Ahora ya vamos a pasar más rápido. Hemos hablado de la parte geotécnica, que era lo que nos queríamos centrar, pero quedaría un poco cojo si no diéramos unos toquecitos sobre la cuestión estructural. Podemos hacer muchos cálculos del comportamiento estructural, pero generalmente en los casos normales se simplifica como tenemos una carga vertical y vamos a hacer simplemente la tensión que vamos a comparar esa carga con lo que llamamos el tope estructural. El tope estructural es la tensión que admite el concreto u hormigón por el área del pilote. Así de sencillo. La tensión que admite, bueno, pensemos que un concreto u hormigón normal, estamos fácilmente hablando de 25 megapascales. Ya hoy en día, por 250 kilos. Podemos trabajar en algunos lugares todavía con hormigones de 200, pero en cualquier caso estamos hablando de valores muy altos, comparado con los que vamos a hablar ahora. Fijémonos, para pilotes hincados, pues estamos hablando de que vamos a calcular con un alrededor, hormigón armado nos dice 0,30 del valor de la resistencia característica. Es decir, si tenemos un hormigón de 25, pues vamos a calcular con 7,5. Lo mismo con metálicos, y bueno, en madera ya da un valor fijo. Estamos hablando de un valor bastante bajo. Y si habláramos de pilotes perforados, pues todavía más bajos. Aquí decimos, pues según apoyemos en suelo firme o en roca, vamos a hablar de 5, 6, 4. Vemos valores que nada tienen que ver con los 25. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en la profundidad. Es decir, hacemos un agujero en el terreno, pues imaginemos de 30 centímetros, medio metro, 80 centímetros de ancho. Podemos, a veces, depende de la tecnología que esté en el tipo de pilote que hagamos, ya colocar o no la armadura antes, o a veces se coloca después. Estamos hablando de
tener que hormigonar hasta allá abajo, vamos a ver qué pasa. Eso además después pues tendrá su retracción, se agarra al terreno, pueden aparecer sus fisuras, no hay quien lo compruebe directamente, aunque podemos tener el famoso control de parámetros, es decir, podemos tener un cierto control con las máquinas actuales de los parámetros y eso nos permite aumentar un poquito. Y bueno, luego tenemos también los métodos, no hemos hablado de métodos de chequeo de que los pilares, de las comprobaciones de integridad de los pilotes, que es muy importante comprobar que el pilote quedó bien. Es decir, el pilote por resistencia, en principio, no tiene por qué fallar, aunque eh, da a entender estos números que es una cosa muy sensible, pues tenemos una especie de pilar absolutamente compactado alrededor, cerrado, y eso no tiene mayor problema. Pero es muy probable que algo no quede bien, que no esté eso íntegro. Entonces, ahí las comprobaciones de integridad en las que no hemos entrado. Y luego los armados, no nos vamos a parar ya mucho en ello. Ya podemos decir, eso sí, que la normativa en general no suele mojarse demasiado. ¿Por qué? Porque el CTE no habla de armados, remite a la HE, la HE no se moja tampoco en el tema de cimentaciones. Primero dice que es como un pilar o columna, pero luego dice que además tenemos que tener en cuenta que está totalmente confinada por el suelo. Bueno, si cogemos los números de pilares o columnas, pues nos salen generalmente muy armados. Además, tenemos que armarlo un pilar o columna en toda su longitud. Tradicionalmente, los pilotes no se arman en toda su longitud si no están en una zona sísmica o no hay unos esfuerzos de flexión o de tracción importantes. Y bueno, ahí entra la posibilidad de considerarlo como hormigón en masa, etcétera. Tradicionalmente el pilote más utilizado es lo que se llama el CPI-8, es el pilote barronado, es decir, se mete una barrena, se hormigona y luego se clava la armadura. Esto implica que no se va a poder ir muy abajo, lo tradicional, lo habitual son 6 metros, o sea, se clava la armadura 6 metros. Si los pilotes son ya más grandes, por ejemplo, para 80 centímetros ya se clava cosa de 8 metros. Ese es el pilote más habitual. Entonces, teniendo en cuenta que el pilote barranado es el más habitual, pues ya podemos imaginarnos que la mayoría de los pilotes no van hormigonados en toda su longitud. Bueno, cuando hablamos de sismo ya es otra cantar. Eso, como digo, hablaremos de ello en otra conferencia. Y, por supuesto, si estamos hablando de pilotes prefabricados, tenemos que tener mucho cuidado porque eso hay que manejarlo, hay que levantarlo, hay que hincarlo, hay que golpearlo. Eso ya tiene que tener otras consideraciones. Y luego, claro, tenemos los pilotes colocados, pero normalmente no vamos a tener un pilote por debajo de cada columna, sino que vamos a tener varios y luego la columna vendrá en el medio. Hay que unir eso, hay que colocar un elemento de concreto fuertemente armado que recoja la carga de la columna y la transmita a los pilotes. Ese elemento pues llevará una armadura principal que va entre los pilotes, veremos ahora por qué, y varias armaduras secundarias que cierran la jaula. El pilote, bueno, aquí en este caso teníamos 2 pilotes con un cepado entre los pilotes. También en edificación se utiliza mucho de 3, de 4 pilotes, a veces más, pero bueno, esto es lo más habitual en edificación. No estamos hablando todavía de puentes. ¿Cómo se calculan? Pues aquí ya tenemos que hablar de estructuras, ya es otro capítulo aparte, pero bueno, modelos de bielas y tirantes, hablamos de ellos en otro tema. El modelo más sencillo, simplemente la carga se divide, es un triángulo y tenemos una tracción. Aquí lo cogemos con el modelo de la EHE. Este es el modelo, estas son las bielas en rojo, en azul el tirante. Lo que tenemos es la carga baja por estas bielas y genera una tracción en este tirante. Este es el modelo de Zipe, lo que hace para considerar la excentricidad o el momento es desplazar la carga, pues eso, una excentricidad que tiene que ver con el momento. Pero el método es el mismo, aquí vemos el triángulo, baja la carga por las 2 bielas y tenemos tracción en el tirante. Bueno, aquí desarrollamos un ejemplo, creo que ya no nos vamos a parar mucho en ello. Un pilote, pues tenemos una carga de 1200 kilonewtons, un flector de 96,
hemos calculado y nos sale la tracción, el tirante de 700 kilonewtons. Bueno, desarrollamos un ejemplo completo con su carga, sus dos cargas, 50 y 500, desarrollamos la geometría, lo hemos separado 3 diámetros para evitar el efecto de grupo, son cuadrados porque, bueno, en el desarrollo detallado era más sencillo hacer el modelo de vías girantes al iniciar los nudos, y nos sale el armado, pues aquí tenemos un axial de cálculos, aplicamos, cuando calculamos ya las armaduras, ya no utilizamos cargas de servicio, sino mayoradas o combinadas. En este caso, 1,35 y 1,50 son los coeficientes del eurocódigo de la HE. Si fueran con ACI, pues estaríamos hablando de 1,20 y 1,60. Carga centrada. Bien, nos sale la tracción 899 y para eso tenemos que colocar un armado AS1, el que sea. Colocamos este armado que va entre los dos pilotes, cubriendo este girante, por decirlo de alguna manera. Armados secundarios, la décima parte, aquí arriba del armado superior. Y una cuantía de 4 milésimas de esta área como armadura vertical, estos cercos cerrados de armadura secundaria vertical, y lo mismo respecto a esta otra área, la armadura horizontal. Y este es el armado que también podemos obtener con CITE. Una vez que tenemos los encepados colocados, pues tenemos que tener en cuenta una cosa. A veces el pilar no está justo donde queremos, puede estar ligeramente desplazado o podemos tener algunos momentos selectores imprevistos que no queremos que se transmitan a los pilotes. Entonces, si tenemos pilotes de 3, 4 o más, perdón, encepados de 3, 4 o más pilotes, simplemente se quedan así. Si hay un ligero descentramiento de la columna, pues lo que va a pasar es que unos pilares estén más cargados que otros. Ahora bien, en este caso, si esta columna se va un poco a la derecha o a la izquierda en el replanteo, no la columna, sino que se haya ido un poquito los pilotes del sitio donde va a tener que quedar sí o sí la columna, o si aparecen momentos flectores, por lo que sea, lo que hay que hacer es colocar unas vigas centradoras. En el caso de encepados de 2 pilotes, pues en la dirección débil, y en el caso de encepados de un pilote, a menos que tengan al menos, por lo menos 1 metro, hay que colocarlo en las 2 direcciones. Si tiene 1 metro, pues ya es un tremendo pilote, cosa que vamos a ver muy raramente en edificios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tenemos un pilote y se nos fue por la colocación, el replanteo, el pilar no está justo entre los dos, simplemente cuando tenemos una combinación de 2 pilotes en el encepado, la carga en vez de estar repartida, pues este carga más. Eso es un problemilla. Cuando tenemos en esa dirección un solo pilote, es un problema. Es decir, aquí tiende a volcar. Y entonces colocamos la viga centradora y aquí tenemos ya que evita, en cierto modo, este giro. Nos ayuda a contrarrestarlo. Traducido, pues en un proyecto real, pues ahí los tenemos un montón de pilotes, hay de 3, de 4, de 2. Aquí vemos los de 2 atados. En este caso no tenemos encepados de un pilote. Hay bastantes, ya para este edificio quizá ya un poquito demasiados tipos de pilote de encepado distintos. Entonces, bueno, es una cuestión de equilibrio, intentar buscar igualar, porque como siempre nos pasa en todo, cuando igualamos, evidentemente estamos poniendo mayores cuantías y simplificando la obra. Una cosa nos ayuda, una cosa tenemos a favor y otra en contra, ¿no? Y con esto culminamos lo que era la exposición y si tenéis alguna pregunta, pasamos a responderla. Yo creo que ya había alguna por aquí. Alguna la dejé caer ya más o menos la respuesta en medio del tema. Bien, estoy interesado en el cálculo de pilotes en suelos arenosos con exposición a sulfatos y nivel freático alto, así como sucede en zonas costeras de todo el mundo para la construcción de viviendas de 1 o 2 pisos que suelen verse afectadas por inundaciones a la subida a la marea. Debido a ello, se suelen construir sobre pilares de más de 1 metro sobre el nivel del suelo. Esto ya es un caso un poco específico que no podemos analizar ahora. Hay que tomar, bueno, si tenemos exposición a sulfatos, ya tenemos que tener en cuenta que tenemos un tipo de hormigón distinto, la ejecución va a ser complicada. Bueno, es una cosa que se da en algunas partes del mundo cuando tenemos zonas que pueden verse afectadas a la subida de la marea. Realmente es una cosa que, en principio,
urbanísticamente hay que evitar construir en zonas afectadas de zona de marea, realmente buscar problemas. Y en muchos sitios está prohibido. Pero bueno, esto ya es un tema muy específico que ahora no podemos detallar. Os decían antes también si las normas que hablamos tienen alcance únicamente para España o EU, supongo que se refieren a Unión Europea o Estados Unidos, no sé muy bien a qué se refería la pregunta. Bueno, en cualquier caso, ya digo, lo que hemos hablado, excepto en lo que serían los armados, que casi no nos hemos parado, es aplicable en cualquier sitio porque los métodos, todo de la fórmula F4 del CTE, o se llama el método de Medianor, de Basic, etcétera, de Terzaghi, da igual. O sea, los métodos son los mismos, son métodos reconocidos. Si manejamos bibliografía, lo que tenemos es más métodos que si nos limitamos a utilizar solo los códigos. La bibliografía es mucho más extensa, evidentemente. Y luego sí, en armado, pues hay que buscar hacerlo o bien con ECI o bien con H08 o la norma de aplicación en cada lugar. En resistencia por punta no se toma en cuenta el valor soporte del suelo. Vimos que se tomaba en cuenta o bien el ángulo de rozamiento o bien la resistencia a corte. ¿Cuál es el cálculo de pilotes para una clínica en el segundo nivel? Bueno, realmente no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere una clínica en el segundo nivel? El uso de una campana para pilotes in situ, ¿cuál es su función? Bien. Supongo que cuando hablamos de una campana estamos hablando de los pilotes que se llaman los tipo Franchi, que amplían aquí su superficie. Esto lo que nos hace, bueno, en realidad aquí, mejora la resistencia por punta. Tenemos una zona de punta bastante más, un área de punta más grande que la que tenemos en el resto del pilote, por lo tanto, pues en cierto modo podemos ahorrar material. No es demasiado habitual, bueno, depende de las zonas. Realmente no están ni siquiera considerados en la normativa europea. No, cuando yo hice el diplomado un diplomado en América sí que era uno de los tipos que aparecían, pero ya casi como anécdota, no sé hasta qué punto es demasiado habitual. Lo podrá comentar en un próximo seminario, no sé cuándo caerá, que nos hable mi compañero Edinson Guánchez, ya sí que lo enfocará, él sí que ha trabajado más veces con este tipo de pilotes. La resistencia del hormigón no se minora. Cuando hablamos del tope estructural, realmente no es que se minore o no se minore, es que ya se da muy minorable. Cuando hablamos de 0,30 FCK, es decir, estamos hablando de 7,5, ya no hace falta volver a minorarla, ya es que la dejamos bajísima. Y aquí lo mismo, ya es el 4 es el que se toma. En 4 megapascales, pensemos que un hormigón tiene 25, si aplicamos una minoración de 1,50 nos quedaría en 16,70 y estamos calculando con 4. Estamos no minorando como hacemos habitualmente en estructuras, sino muchísimo más, para considerar las incertidumbres que supone estar trabajando en profundidad. ¿Podemos descargar los materiales de este curso? Se refiere a las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo, en principio, salvo que en algún momento se publique alguna en el blog, están disponibles para los alumnos de cada curso. ¿Cuándo se puede usar pilotes o losa de cimentación? Bien, a veces entra también en juego el tema económico. Es decir, la losa de cimentación muchas veces cuando el motivo de colocar pilotes es por poca resistencia del terreno, es útil puede ser útil la losa de cimentación. Estábamos hablando al principio de los motivos para poner un pilotaje. Si tenemos un terreno demasiado flojo,
Podemos pensar en pilotes o podemos pensar en losa de cimentación. Es una cuestión a veces económica o de que llegue a funcionar o no la losa de cimentación. A lo mejor ni siquiera con losa de cimentación conseguimos controlar los asientos. Si tenemos cimentaciones adyacentes, pues ya la losa, este efecto va a ocurrir. Si tenemos tracciones, la losa no nos ayuda mucho. En el caso de tener un esfuerzo de tracción en este lado, nos da un poquito más de peso propio, pero poco nos ayuda. Y con arcillas potencialmente expansivas, la losa de cimentación pues muchas veces es bastante problemática porque hace que la arcilla empuje más. En algunos casos incluso se llega a usar en pequeños edificios con un extraño principio que consiste en que, bueno, como es tan rígido el edificio, aunque la arcilla la empuje, pues rígido se mantiene. Pero no es el primer caso de que la vivienda, una pequeña vivienda, perdón, se mantiene rígida porque tiene una tremenda losa de cimentación, empujan las arcillas expansivas, pero claro, las arcillas expansivas no es que empujen, aunque en cálculo parezca que empujan todas uniformes, resulta que empujan más por un lado que de otro. Y por lo tanto, se acaban inclinando. Entonces, puede ser no válida la losa de cimentación. En otros casos, pues es mucho más práctica. Si podemos drenar y hacer una losa de cimentación, también evitamos problemas a veces o sea, ayudamos a la estanquidad y otras veces al revés. Nos obliga a drenar y a lo mejor montar una losa de cimentación, pues nos obliga a montar un tinglado tremendo para evitar el agua y lo podemos hacer más fácilmente con pilotes. También hablábamos de las cargas concentradas y elevadas, es decir, si tenemos esta estructura, a lo mejor nos aguantan mejor los pilotes, igual en esta otra, pues nos iba mejor la losa, porque con esta tremenda estructura, perdón, tremendas son las dos, con estas tremendas luces, resulta que la losa aquí pues trabaja muy mal con luces tan grandes y aquí mucho mejor. A veces incluso podemos llegar a un límite. Cuando tenemos dudas entre dos cimentaciones, no siempre vamos a tener la fórmula mágica, pues la fórmula mágica consiste en calcular una, calcular la otra, medir, hacer la medición, ponerle un presupuesto y ver cuál nos sale mejor en cuanto a dinero y a veces también en cuanto a tiempo y a disponibilidad. Es decir, el pilotaje exige tener que traer unas máquinas, las máquinas también tienen un precio, pueden estar más disponibles, menos, a veces incluso hay cosas que dependen de motivos muy peregrinos como la disponibilidad por culpa de una obra. Tremenda obra que se hace cerca y de repente la empresa de cimentaciones acaba esa obra y tiene varias máquinas disponibles que tienen que ponerlas a funcionar como sea y resulta que nos sale mucho más barato. Eso son ya cuestiones casi de circunstancias, pero bueno, todo hay que manejarlo. ¿Cómo obtengo datos analíticos del ángulo de fricción si los pilotes están a grandes profundidades y se vuelve imposible extraer muestras inalteradas? Ahí es lo que hablábamos cuando comentábamos los métodos a partir de ensayos penetrométricos. Es muy difícil en arenas extraer muestras inalteradas y, claro, al final el ángulo de rozamiento lo acabamos obteniendo como correlación de un ensayo de penetración. Esa es la realidad en muchos casos. No siempre podemos tener los datos reales. Con lo cual, a veces hay que acabar recurriendo al método, a contrastar ambos métodos incluso. Es decir, al método del SPT, contrastar, ver que no siempre nos van a dar los mismos resultados. Es algo con lo que tenemos que convivir en geotecnia. Dos métodos que al principio parecía que nos tenían que dar lo mismo. Esto no es directamente, no es algo súper matemático, hay muchísimo empirismo en todas las fórmulas y hay que entrar en esa complejidad a veces. Referido al tope estructural, supongo que estábamos hablando de la resistencia que no se minora, ya decíamos, no se minora porque ya está minorada. ¿Puedo repetir las normas? Las normas que teníamos, aquí estaban. Estábamos hablando de la ACI 318 y 540 para concreto, 543 y 336 para pilotes, el Eurocódigo 7 para estudios geotécnicos y 2 para hormigón y acero. Bueno, estaría también el 0 para cuestiones generales, el 1 para acciones, pero no viene a cuento. Estas son normas EN, UNEN, es decir, bueno, UNE es cuando se traspasan
España son las normas UNE, en Europa son las normas European Norm. Son normas no de obligado cumplimiento, pero nos ayudan. Código técnico, y estos son tres guías: guía de cimentaciones según la de carretera, ROM 0.505, están aquí abajo la captura, guía de cimentación sobre la carretera, ROM 0.505 y el PG3. Utilizamos mucho estas porque además están disponibles en Internet, y por lo tanto no es, no es necesario adquirir un libro. También utilizamos bibliografía, pero es más complicado hacer referencia y decir, bueno, vamos a buscar en tal o cual libro. Generalmente utilizamos dos grandes libros, son el Jiménez Salas desde el punto de vista quizá más tradicional, es una auténtica recopilación, una enciclopedia, 4 libros, bueno, 3 y uno de ellos en 2 tomos, donde se detalla muchísimo todo y se entra en qué pasa cuando la arcilla es de este tipo, de este otro, la arena, un nivel de detalle bastante exhaustivo, aunque está quizá un poco desordenado. Utilizamos mucho también el Brazadas para también dar el contrapunto con los métodos utilizados en América, pero al final nos vamos encontrando con que la mayoría de los métodos son los mismos cuando hablamos de geotecnia. Y bueno, las NT, que en principio son anticuadas, no vienen a cuento, pero me consta que muchas empresas de cimentaciones las usaban y las siguen usando porque son muy prácticas. Cuando se tiene una edificación cerca de un río, ¿de qué forma se puede contemplar un pilote si el suelo es arcilloso? Bueno, la cercanía de un río, no podemos estar en el propio río porque si no ya estaríamos invadiendo un terreno público, pues al final casi siempre en las proximidades de los ríos tenemos suelos arcillosos, suelos arenosos, tenemos todo tipo de suelos, depósitos, bueno, se contemplan como en cualquier otro sitio. Eh, lo que pasa es que se complica a veces un poquito la cosa porque tenemos más de un estrato. Estas normas se pueden usar para Bolivia. Como normas, no van a estar reconocidas en Bolivia, pero es que en Bolivia, hasta lo que yo sé, tampoco hay una norma específica donde se recojan estas cosas como normas. Lo que se hace es, decía, utilizar bibliografía. eh, mm, bueno, las cosas, el Terzaghi escribió para todo el mundo, Beck escribió para todo el mundo, Bessick escribió para todo el mundo, todas esas fórmulas están ahí. eh, ¿Qué pasa? ¿Qué ventaja tienen estas normas en este caso? Una, que están disponibles fácilmente en Internet y dos, que tienen cierto respaldo oficial hasta cierto punto. Ya digo, fuera de España no tienen ningún valor e incluso en España siguen sin ser normas de obligado cumplimiento. Pero está todo muy ordenado, muy fácilmente disponible y entonces facilita las cosas. Pero en cualquier caso, insisto, hay muchísimas más fórmulas para todo. Y a veces incluso podemos buscar un caso se van recorriendo los 20 métodos que hay para calcular el asiento de pilotes por punta en suelo arcilloso. Me lo acabo de inventar, no estoy pensando en un artículo concreto. Pero ese tipo de cosas existen y luego resulta que no dan todos el mismo resultado. Bueno, con eso ya digo, hay que convivir en geotecnia. Y lo mismo nos preguntan para Colombia, pues lo mismo. La norma colombiana tampoco, hasta lo que yo recuerdo, hasta lo que yo sé, vamos, no tiene detallado el cálculo geotécnico de los pilotes. Sí que tiene otros detalles, es bastante completa en el tema de los aspectos de estudios geotécnicos y en cuanto a los coeficientes de seguridad. Y luego, a lo que es a nivel del cálculo de concreto, sea para zapatas, sea para muros, sea para losas, la NSR pues, se basa totalmente en la ACI 318. Bueno, no están todas las preguntas. Creo que poco a poco las van haciendo, José Carlos. Sí, es que no había hecho el scroll. Vale, bueno, mientras le voy indicando a la
a los asistentes que este, por ser un seminario online gratuito, pues no tiene certificación y pues el contenido que pueden tener acceso al seminario grabado, que posteriormente lo haremos llegar vía mail, o estará montado en nuestro blog, pero pues partiendo de allí el contenido es contenido exclusivo de los másteres de Sigurat. Entonces el contenido se comparte dentro del máster como tal para el alumnado. El video pueden acceder a él y reforzar un poco lo que compartieron con José Carlos, pero, pero pues el contenido no lo podemos compartir por temas pues, de exclusividad que hacen parte del máster, de los máster ya que mencionaba José Carlos al principio. Si alguno tiene algún interés en recibir información sobre los máster, posterior ahora que terminemos el seminario, pues hay una encuesta la cual pueden diligenciar y hacernos saber si están o no interesados y nos pondremos en contacto con ustedes. Actualmente hay unos beneficios para los estudiantes de Latinoamérica en colaboración con algunas instituciones en países latinoamericanos, así que si están interesados, con mucho gusto les daremos la información. Bien. Seguimos viendo preguntas. Pues nos dicen, entre mayor sea el diámetro del pilote, puede soportar más carga según la edificación. Efectivamente, aumentar el diámetro implica aumentar la resistencia por fuste al doble, porque tenemos lo doble de superficie, y la resistencia por punta 4 veces más. Duplicar el diámetro 2 veces la resistencia por fuste y 4 veces la resistencia por punta, porque evidentemente el área de punta va al cuadrado. Pregunta la norma FEMA 646, certificaciones por cargas de tsunami indican que las edificaciones costeras deben estar diseñadas con pilotes para evitar la flotación de estas edificaciones. ¿Se puede verificar solo por fuste o se tendría que realizar tanto por hundimiento y fuste? Bien, no hemos tratado este tipo de situación. Lo paso al equipo para valorar, incluirlo en el máster, el caso de tsunami, porque en esto no hemos tocado nada. ¿Cómo sería el cálculo de pilotes en puentes diferente al de las edificaciones? Bueno, en este aspecto creo que sería Edinson quien podría haber respondido, porque él es director también del máster de puentes, él sabe mucho de puentes y yo de puentes poco o menos. Entonces, en principio sí que son muy parecidas porque, como decíamos, estamos utilizando la guía de cimentaciones en obra de carreteras, que es una norma pensada para puentes. Igual que puede serlo, por ejemplo, la ASTO en América. Esta es solo de cimentaciones, evidentemente. Y pensada para puentes y para otros tipos de obras de carretera y da ciertas peculiaridades en la propia guía. Yo no trabajo en puentes, entonces ya a partir de ahí no puedo dar más detalles. Los puentes tienen ciertas peculiaridades. Una es que se encuentran a veces con terrenos bastante más conflictivos que los que se puede encontrar una estructura de edificios. Por ejemplo, puede estar unos pilotes en medio de un río. Y aparte tienen cargas mucho mayores y a veces son unos tamaños mucho mayores con muchísimos pilotes. ¿Qué son las pruebas PDA? Son pruebas dinámicas, las pruebas de carga dinámica. Cuando hablábamos de las pruebas de carga, aquí lo tenemos. Quería mostrároslo en una página web, pero no es la más adecuada. Bueno, yo tenía aquí una captura, entonces ya casi nos vale mejor. A ver. Tenía yo una captura de las pruebas de carga, me parece, ¿no? Aquí. Aquí lo vemos como pum, 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 van golpeando para ver la resistencia. Estaba buscando a ver si encontraba quizá un vídeo aquí. Nos podría ayudar. Pruebas de carga dinámicas, aquí vemos cómo se golpea, bueno, de ahí se sacan los análisis. Es una manera de evitarse todo el tinglado que es una prueba de carga estática. Entonces, aquí realmente es muy complicado. Cuando se tiene un pelote con un pequeño desplazamiento y no se tiene ningún otro cercano, de igual forma o se trabaja de alguna otra forma. Bueno, cuando tenemos pilotes
un pilote aislado con se pone igualmente un encepado porque no siempre vamos a tener todo absolutamente centrado y hay que poner vigas en las dos direcciones. Bueno, nos preguntan para un tipo de suelo S3, suelo muy blando de muy mala calidad, donde la capa freática es muy alta y se requiere construir una edificación de 12 a más niveles. ¿Qué tipo de cimentación es la más recomendable? Platea de cimentación, sistema de pilotaje armada de concreto simple, hablando por diseño, proceso constructivo y económico. Bueno, esto ya es un análisis particular de cada edificio. No podemos entrar ahora en hacer una valoración de todos los campos y además depende de todos los parámetros que podamos tener alrededor del proyecto. Una sugerencia, te olvidaste de mencionar el método de la celda de precarga. Bueno, en realidad me dejé bastantes cosas porque el tiempo es limitado. Quiero saber si es necesario colocar un cabezal de coronación para cada pilote y luego unir con una viga o no es una regla. Si son pilotes aislados, sí, lo normal es colocar un cabezal para 2 o 3 pilotes y entre ellos poner vigas. Pero si tenemos un pilote, por alguna razón tenemos un pilote aislado, aquí no es el caso, sí que tenemos que poner vigas entre ellos. Lo que no vamos a poner si tenemos 4 pilotes es un cabezal para cada uno de estos 4 y poner vigas entre ellos. ¿Qué tan importante es el desarrollar X o Y longitud del acero de refuerzo del pilote dentro del encepado para que la transmisión de cargas del pilar sea correcta o no tiene nada que ver esa longitud? No es demasiado importante porque estamos hablando de una transmisión a compresión y bueno, se suele dejar pues, la longitud de anclaje constructiva, la longitud de anclaje habitual, pero bueno, no estamos en un caso crítico en el que esa armadura vaya a trabajar, a menos que trabaje a tracción, no estamos en un caso crítico, pero bueno, para evitar eh, problemas inesperados, evidentemente conviene dejar esa longitud de anclaje. Lo que se hace es que se ejecuta ya todo el pilote desde arriba y luego se descabeza para hacer el encepado. Entonces, se descabeza quiere decir que se pica el encepado. El uso de vigas centradoras se puede determinar antes del diseño estructural. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para esta decisión? Hombre, antes del diseño estructural, eh, no, las vigas centradoras las vamos a tener según el número de pilotes que tengamos. Si no, podremos luego necesitarlas o no necesitarlas. Eso no lo podemos saber a priori. Lo que sí que podemos es intentar forzar a que, pues a lo mejor a poner encepados o cabezales de 4 pilotes para evitar tener vigas centradoras, por ejemplo, o al revés, intentar, nos da igual las vigas centradoras y ponemos los encepados de los menos pilotes posibles. También si tenemos pocas cargas es muy difícil que lleguemos a necesitar 4 pilotes. Se Perfecto. pueden recomendar las cargas para, bueno, creo que quedan aún algunas preguntas, pero creo que me ibas a decir, Sergio. No, era con respecto al tiempo, ya hemos llegado un poco Sí, al final de lo que habíamos reservado para el seminario. Creo que quedan algunas preguntas y ya por cuestiones de tiempo las haríamos vía ¿qué? Vía correo electrónico. vía correo electrónico, sí, las que se pueden, es que hay algunas que evidentemente ya son temas del propio máster, es decir, aquí vemos o valoraciones que son ya más concretas, que tienen que ver con casos particulares que habría que ver el edificio. Así Por es, ejemplo, nos hablan cómo se calcula la fricción negativa. Bueno, eso es un tema del propio máster que no podemos desarrollar ahora. así es. Entonces, bueno, bien, pues Creo entonces que vamos llegando al final del seminario. Invitamos a todos los participantes a que estén pendientes de nuestro blog. Allí solemos, me permito un momento, tener la presentación. No sé si desde allí lo puedes tú abrir.
a ¿El nuestro blog? Sí. el blog, para que puedan acceder a nuestro blog. Es nuestra página web, /noticias. Allí pueden tener acceso a los seminarios que realizamos, a los artículos que se realizan, de todos los temas, de estructuras, de BIM, de instalaciones. Bueno, ahí pueden tener un poco posterior. La semana que viene estaremos montando allí este seminario grabado. Y bueno, también la semana que viene tendremos una jornada como de puertas abiertas sobre información sobre los másteres, sobre los perfiles con los que el alumno puede salir con respecto a la realización del máster y todo esto, que lo vamos a estar transmitiendo en streaming. Estaremos también con José Carlos, estaremos con Edison también un tiempo, con otros ingenieros, con el ingeniero Carles Romea, con el ingeniero Luis Hernández. Estaremos el miércoles en las horas de la tarde trabajando con ellos, tarde y noche, trabajando con ellos un poco todo el tema de las edificaciones desde la formación para esto. Entonces les invitamos a que estén pendientes de nuestro blog, porque ahí saldrá toda la información para apuntarse a estas transmisiones en streaming. Creo que José ahora nos está compartiendo el blog, es www.e-sigurat.com/noticias. Allí pueden obtener toda la información, todos los artículos que profesionales como José Carlos escriben, tutoriales que ellos mismos dictan y que pues son de mucha valoración para todos ustedes los profesionales que nos acompañan. De antemano, José, muchas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Muy bien. Me gustaría rematar respondiendo a una pregunta que nos pide un resumen del cálculo, del proceso de cálculo. Y el resumen sería primero hacer una comprobación del hundimiento y del tope estructural. Y el asiento nos lo va a cumplir prácticamente siempre. El tope estructural lo vamos a tabular, es decir, vamos a tener una tablita para el tipo de pilote que solemos utilizar. Vamos a tener una tablita que nos dice qué tope estructural tiene para cada diámetro, y entonces ya solo nos queda hacer la comprobación de hundimiento. Y a partir de ahí vamos a valorar qué pilote nos viene mejor, cuántos tenemos y calcular los encepados. Quería hacer ese resumen porque parece que no había quedado claro el método. Normalmente hay que hacer más de un tanteo, eso también lo digo. Por eso las hojas de cálculo son tan útiles. Vale. Con eso creo que ya nos podemos despedir porque, bueno, hay algunas preguntas más, pero ya se nos va el tiempo y... Te las hacemos llegar el documento de las preguntas, José, y vía mail están, como cada uno de los asistentes se ha inscrito, se pueden responder vía mail. A los participantes, muchas gracias. A ti, José, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros esta jornada. Aquí ya en España, buenas noches, ya son las 11:30 de la noche. En Latinoamérica, buenas tardes. Y bueno, poco más, les invito a que diligencien nuestra encuesta. Gracias, José. Gracias a todos por su asistencia y hasta otra conferencia. Hasta luego, muchas gracias a todos.